empezar, Dios, te doy gracias por el gran privilegio que nos das de tener a nuestro alcance tu palabra, Señor. Y más en esta noche que vemos acciones y declaraciones y promesas inclusive del mismo Jesús, nuestro Salvador. Y Padre, te pido como siempre que nos ayudes a comprender con nuestra mente lo que estamos leyendo, porque tuviste a bien ponerlo en lenguaje humano que podemos leer y entender y comprender. Entonces ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo, y Padre, pues que esas palabras no queden nada más en nuestra mente, sino una vez entendidas, y al momento de estarlos entendiendo, que tu Espíritu Santo grabe en nuestro corazón, Señor, un aprecio, un amor por nuestro Señor Jesucristo, una confianza en la fe que tú nos has dado en ti, Señor. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como es también costumbre, yo quisiera empezar leyendo todo el capítulo 5. No sé si nos da tiempo pues para terminarlo hoy, espero que sí, pero voy a dar la lectura. Juan capítulo 1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Había ahí junto a la puerta de las ovejas, una falla técnica. Un momento, hermanos. Una cosa que se va a ir la pila si no lo conecto bien. Vamos a conectarlo bien y volver a empezar. Perfecto. Bueno, perdón, voy a volver a empezar la lectura, hermanos. Juan capítulo 5. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así. Le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda?, le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondió: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual que Dios. Entonces Jesús afirmó: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo.
Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Muy bien, esa es la lectura del capítulo y bueno, es siempre importante tener todo, todo el contexto, y no nada más del capítulo, muchas veces del capítulo anterior. Cabe mencionar que bueno, aquí empieza el capítulo 5, algún tiempo después. En el capítulo 4 relató él el pasar por Samaria, el encuentro con la mujer samaritana, 2 días que estuvo ahí con los pueblos de los samaritanos y mucha gente que creen en él, y luego al final una persona, siervo, por el quien ora él y su hijo es restablecido y veíamos cómo eso cambiaba su fe. Entonces, algún tiempo después de esto, es una forma, hablando de cronología, que el autor Juan
nos está diciendo esto ocurrió después, pero no nos marca cuánto tiempo después. No está tratando de decir al otro día o en cierto periodo, algún tiempo después. Se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, ya en Juan hemos visto que Jesús subió a otra fiesta y es cuando echó, si se acuerdan, los vendedores del templo. Entonces, esta es otra una fiesta y Jesús sube a Jerusalén para esta fiesta. Entonces las personas que dirían, bueno, vemos que Jesús guarda las fiestas judías, celebra las fiestas judías, es cierto que él subía desde niño, él es judío, sube y celebra estas fiestas cuando, no todas, pero bueno, no sé si todas, pero digo, no nos relata cada uno de ellos y que él haya subido, pero en este caso sí. Juan capítulo 5, versículo 2, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Besata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y quiero que tomen nota, hermanos, yo estoy usando la nueva versión internacional, y si se fijan del versículo 3 se va al versículo 4. El versículo 4 relata, y quizás, bueno, ¿por qué no está el versículo 4? El Nuevo Testamento, antes de que nosotros lo tuviéramos en forma de libro, aún antes de la original traducción Reina Valera o un King James en inglés, existía en manuscritos, cosas escritas a mano. Y conforme ha habido más investigación de tipo arqueológico, más búsqueda entre tantas cosas, se han ido encontrando más manuscritos, digamos, después. En los últimos, tenemos en la versión Reina Valera, tiene un historial, si no me equivoco, que ya se acerca, o está alrededor de 500 años. La traducción de King James creo que también anda cerca de esa fecha. Más o menos son contemporáneos. Entonces, en esos 500 años se han encontrado más manuscritos, más piezas de textos. Y dentro de algunos de esos que, de vuelta con toda la tecnología que se usa, que se ven que son más viejos, vieron que muchos de los textos manuscritos más antiguos no tienen el versículo 4 y por eso se ha omitido aquí. No lo tengo enfrente de mí, pero si ustedes lo buscan, no sé si está en la versión 60, creo que todavía, y algunas otras versiones. Y básicamente es un versículo, por cierto, un poco problemático, porque es un versículo que al parecer alguien agregó posteriormente, como no estaban los más antiguos, y fue para explicar por qué todos estos paralíticos están tendidos ahí. Y tenían ellos seguramente el folclore, la idea entre la opinión popular que bajaba un ángel, movía el agua en el estanque y en ese momento el primero que entraba quedaba sano. Pues podemos ver que simplemente no era un proceso muy efectivo porque se hayan tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que diría ese versículo. No cambia grandemente algo, o sea, no es una teología importante. En todo caso, sí habría que decir, bueno, ese texto es Dios, la palabra de Dios está diciendo que bajaba el ángel, o es algo que la gente común y corriente decía. Y al no tenerlo en los manuscritos más viejos, entendemos que no es algo que Dios afirmaba que el ángel bajaba, ¿no? Como parte de la palabra de Dios. Pero bueno, creo que no cambia y ya es mucho tiempo que tomé en eso. Pero entonces la escena está, hay personas enfermas y como hago notar, pues no tan efectivo la respuesta que buscan, pero bueno, dicen que la esperanza muere al último, ¿no? Entonces hay muchos tendidos ahí, enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. No sabemos la edad de esta persona, no nos dice que haya nacido así, qué enfermedad sería y demás, qué edad tendría, no sabemos. Pero llevaba 38 años inválido. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró que tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Interesante la pregunta de Jesús y no es el tema general del estudio,
Pero ¿quieres quedar sano o estás contento, podríamos decir, así como estás inválido? Uno se puede acostumbrar a cierta vida, ¿no? No sé si le daban limosna, no sé si quizás en otra, bueno, no tenía ahí los parientes para meterlo al estanque, pero de alguna forma llegaba ahí, se iba de ahí, ¿no? Pero entonces Jesús le dice, pues ¿quieres quedar sano? ¿Quieres cambiar tu forma de estar, ya no estar inválido dependiendo de la gente? Caminar por ti mismo, ser sano como cualquier otro. Claro, con un atraso de 38 años, podríamos decir, de desarrollo económico, social y demás, ¿verdad? Pero ¿quieres quedar sano? Y la respuesta de él, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Cabe señalar, haciendo mención del versículo, que si el ángel bajaba o no bajaba, y si eso era algo que Dios decía o la tradición, lo que sí podemos ver en este pasaje por los hechos es que Jesús desea que este hombre, en vez de conocer esa esperanza, sí, pues no era nada más que una esperanza, él quiere que conozca la realidad de Jesús mismo. Y obviamente Jesús sabe lo que las personas van a hacer y van a pensar y van a decir. Y entonces también Jesús está buscando usar a este hombre como un ejemplo para que la gente sepa quién es Jesús. Entonces, eso es lo importante aquí. No tengo a nadie que me meta. Su esperanza era todavía sobre el estanque, todavía meterse cuando el agua se agita. Aquí, aunque no está el versículo 4, podemos entender perfectamente bien su esperanza de que si estaba agitado el agua y alguien lo podría meter, que él iba a quedar sano. Entonces, la expectativa de todas maneras está aquí. Jesús le dice simplemente, le hace la pregunta. Y él le dice, bueno, el esfuerzo, el deseo, da a entender que el esfuerzo y el deseo sí está ahí. Y Jesús le dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Un mandamiento o una indicación sumamente cruel para cualquier otra persona, llegar a un inválido, decir, levántate, llegar a un inválido, decir, recoge tu camilla, y llegar a un inválido y decir anda, pero en las palabras de Jesús, esos son palabras creadoras, sanadoras. No sabíamos si le faltaban partes o qué, cuál era, y no importa ante el Dios Todopoderoso al decir él, levántate, recoge tu camilla y anda. Le contesta Jesús lo que cualquiera que haya sido el problema, inclusive si podríamos pensar a alguien hoy que tiene 38 años inválido, hablaríamos en términos médicos de mandarlo a una rehabilitación para aprender a caminar, pero todo eso Jesús le da con un solo mandamiento: levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Dentro de esa frase, interesantemente, como ya leímos el pasaje, el hecho que le dice recoge tu camilla abre toda una discusión y toda una controversia. Y de vuelta, si Jesús para él no es, tenemos que entender que no es para él ninguna coincidencia ni ninguna sorpresa en lo que iba a ocurrir porque él le dijera recoge tu camilla. Seguramente el inválido, bueno, su camilla no creo que era de mucho lujo, si era algo portátil, pero aparte él sano, pues bien, yo creo que estaría feliz en ir caminando y olvidarse de su camilla. Pero Jesús le dice, recoge tu camilla y anda. Y de ahí está ya planteada la controversia a propósito en palabras de Jesús. Entonces, al instante aquel hombre quedó sano. Sí, al instante aquel hombre quedó sano. Cabe señalar que no se menciona que Jesús lo haya tocado, que estuvo bajo la sombra de Jesús. Y Jesús inclusive en este caso no ora al Padre, simplemente le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Y al instante aquel hombre quedó sano. Cuando Dios va a sanar no es necesario muchas palabras, mucho griterío, muchos simbolismos, podríamos decir en español, mucho teatro. Simplemente levántate, recoge tu camilla y anda. Al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Jesús bien sabía que era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado,
hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. ¿Okay? Y de vuelta, esta frase solito no nos dice tanto como ver lo que sigue, porque él dice, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. En base a lo que él dice en el versículo 11, entendemos que ellos ya entendían que él había sido sanado, y en vez de ver la sanidad y cómo es que te sanó y la sorpresa de un milagro, se fijan en un detalle de tipo reglamento, un reglamento religioso. Y podríamos decir, aunque ahí entraríamos en cuestión de interpretaciones, ¿verdad? La ley, los 10 mandamientos, dice que debemos de guardar el sábado. Entonces, llámese un reglamento religioso o llámese la ley de Moisés. Hay otros pasajes que discuten esto, sobre todo en el Evangelio de Lucas, pero ellos no ven el milagro, no ven la sanidad, simplemente vean, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. Y fíjense en su respuesta todavía, y creo que enfatizo esto porque el pasaje realmente subraya y señala lo fuerte que es el no creer, la motivación de no creer, qué tan fuerte es. Entonces, si se fijan en el versículo 12, ¿quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le interpelaron. No les interesa ahí. ¿Quién es ese que te sanó? De vuelta, ¿cómo sabemos que está sanado y todo? En el Evangelio de Juan, yo a veces pienso que es como una pieza de una orquesta, donde empieza con no sé si han estado en conciertos clásicos, donde empieza con algo melódico que podría ser unos sonidos de primavera, y llega aumentando y al rato parece una tormenta, ¿no? Relámpagos y fuerte o algo. Sube el creciendo, sí, sube la emoción en un concierto. En cierta forma eso Juan nos los presenta, porque aquí presenta esto y están medio ignorando la sanidad de este hombre y se están fijando en que carga la camilla en sábado. Vamos a ver más adelante cuando Jesús va a resucitar, va a sanar a un hombre ciego. Y entonces sí, van a tener que enfocar sobre esa sanidad que hace. Y luego va a resucitar a Lázaro y tienen que enfocar sobre, pues Lázaro está ahí frente a nosotros vivo, ¿qué vamos a hacer? Entonces Jesús está obrando, tiene las cosas bajo su control, está mostrando quién es con obras y con palabras. Pero aquí todavía, ¿quién es el hombre que te dijo no que te sanara, que andara si eres cojo, sino simplemente de vuelta fijándose en este detalle de reglamento o ley religiosa, recógela y anda, le interpelaron. ¿Quién es ese hombre? El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Interesante que yo hice énfasis en que Jesús al sanarlo no hace gran hincapié. Aquí podemos ver que ni siquiera, por decirlo así, dejó su tarjeta de presentación. Yo soy Jesús de Nazaret, ve a decirles a todos que yo soy el Mesías y crean en mí o algo así. No, simplemente se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Dios obra y Él no tiene prisa y puede hacer su obra a través del tiempo, y vemos más adelante que Jesús lo encuentra, ¿verdad? Pero no sabía, porque Jesús se había escabullido. Jesús lo sana y el hombre va y se enfrenta con esta oposición al hecho que esté cargando su camilla y no sabe todavía quién es el que lo ha sanado. Pero después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, si vemos en Jesús aquí la forma en que Dios obra en nuestra vida, podríamos esperar también que Él va a obrar con hechos en nuestra vida y después nos va a hablar acerca de esos hechos. Por lo menos es lo que Jesús hace con esta persona aquí. Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Aquí podemos ver de vuelta la preocupación de Jesús
por varias cosas, pero en uno obviamente es darse a conocer quién es el que te ha sanado, hacer hincapié en que has sido sanado. Pero aquí le dice, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Interesante, porque con esa frase Jesús sí nos da a entender que podemos, y no es nada más el único lugar, en otra parte del Nuevo Testamento encontramos algo parecido, que por nuestro pecado pues sí podemos quedar enfermos. Por ahí en 1 Corintios 11, hablando de la Santa Cena, habla de algo muy parecido, que pueden quedar enfermos o inclusive duermen por su pecado. Ahora, no vuelvas a pecar. Podríamos leer muchas cosas ahí, pero yo creo que más lo que debemos, o sea, podríamos leer ahí que a lo mejor él pecó primero y por eso quedó inválido. No sería mucho aumentarle al texto, pero lo que sí podemos ver es que él ha recibido un gran favor de Dios, ha recibido un milagro extraordinario después de 38 años de inválido y ahora está sano, y Jesús le está diciendo, ok, yo te he dado la vida, la sanidad, el bienestar físico, pues no vuelvas a pecar, porque entonces estarías menospreciando lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces también pues una advertencia para nosotros: si Dios nos ha dado sanidad, si Dios nos ha dado bendición, si Dios nos ha dado salud, decir, Señor, pues gracias por esa salud, quiero serte fiel, quiero seguir tus preceptos, tus mandamientos, tu palabra, ¿no? Para seguir con esa santidad y en una forma agradecértelo. Ahora, el versículo 15, el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Ahora, podríamos leer eso como malo, pero Jesús no le dice, como en otras ocasiones, Jesús les dice, no le digas a nadie. Pero Jesús no le dijo eso, por lo menos no está grabado en Juan. Y el hombre bien se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. A lo mejor él lo hace con la misma alegría y gozo que la mujer samaritana va por el pueblo diciendo, mira, encontré a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Mesías? A lo mejor él es un poco ingenuo, gozoso, porque la gente no va a recibir con alegría como yo recibí con alegría mi sanidad. Entonces él va y les dice, Jesús es el que me ha sanado. De vuelta, quizás esperando que ellos dijeran, pues vamos a seguirle, vamos a buscarlo, vamos a reconocer que Dios ha mandado un gran profeta, un gran hombre entre nosotros. Y lo digo de esa forma porque por lo menos es lo que deberían haber reconocido. Pero no, sino que dice el versículo 16, la respuesta de estas personas es, precisamente por esto los judíos, y debemos quizás entender ahí líderes judíos, perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. De todo esto, ellos lo único que se quedaron es, en sábado le dijo un hombre que cargara su cama, su camilla, y lo cargó. Entonces los judíos lo perseguían. Entonces, pero Jesús les respondía, y el respondía es una acción constante, lo hacía más de una vez, y Jesús entonces podemos ver que él podría haber dicho, ay, perdónenme, se me olvidó que era sábado. Pero no es eso. Jesús de vuelta sabe lo que hace, y Jesús les respondía vez tras vez, o sea, era un responder constante, repetitivo. Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Eso es interesante porque hay una teología de los judíos que dicen que 6 días creó Dios los cielos y la tierra y luego descansó, y Él está descansando y ya no trabaja. Pero Jesús aquí les está diciendo, no, mi Padre aún hoy está trabajando. Y de hecho más adelante va a decir, pues Él es el que ha hecho estas obras, Él las hace a través de mí, ¿no? Claro que trabaja. Pero mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Así que los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo. En el versículo 16 decía que lo querían, lo perseguían. Pero en el 18 así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Ahora, Jesús, quiero recordar el tiempo de verbo, y en griego estaban muy fuertes estos verbos activos. Les está contestando o respondiendo constantemente,
En el capítulo 2 vimos que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía sus corazones. Vemos que sabía la historia de la mujer samaritana, sabía lo que Natanael estaba haciendo antes que llegara. Entonces todo esto no está pasando desapercibido por Jesús. Jesús podría haber dicho, no, yo soy un hijo de Dios como cualquiera de ustedes. O yo, al decir soy hijo de Dios me estoy refiriendo a Israel. Le podría haber dado muchas explicaciones que algunos judíos, por cierto, hoy quisieran dar. Es decir, no era eso. Pero en vez de esto, él sigue insistiendo, sigue respondiendo que mi Padre aún hoy está trabajando y también trabajo. Entonces los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Pues no solo quebrantaba el sábado, sino inclusive llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. De vuelta él podría haber declarado, no, yo no soy igual que Dios, yo soy nada más un siervo, yo soy un profeta, etc. Dado una explicación. Ahora, mucho controversia hay en el sentido de decir, los judíos querían matar a Jesús o no mataron a Jesús, fue responsabilidad de ellos o no fue responsabilidad de ellos. Y sobre eso yo quisiera tomar 2 pasos atrás y decir, la ley de los judíos sí decía que si alguien blasfemaba había que matarlo. Si el judío hoy en día lee esto y dice, no, están pintando mal a los judíos, yo le preguntaría, ¿no dice tu ley que si alguien es blasfemo lo debes de matar, lo debes de apedrear? O inclusive la ley es si no guarda o instaba a la gente a no guardar el sábado, y de vuelta ahí sí viene una interpretación técnica si cargar tu camilla era romper el sábado o no. Pero a lo que quiero llegar, esto de decir soy igual que Dios, si él decía que es igual a Dios y no es igual a Dios, y queremos seguir la ley de los judíos, sí se le debe de matar. Pero obviamente ahí entramos a algo que se le ha llamado el trilema. O sea, Jesús o era Dios, o era un mentiroso, o Jesús era Dios, o era un loco, o era un mentiroso, pero era un mentiroso cruel, porque como vemos más adelante llama a la gente a creer en él. Pero de vuelta Jesús no buscaba esto. Pero es importante que querían matarlo, porque eso nos va, el entender eso nos va a abrir el entendimiento de lo que ocurre enseguida. Y enseguida, brincando algunos versículos, va a ser importante recordar que lo querían matar. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro. O sea, ante esa respuesta, en vez de decir, no, me han malentendido, les aclaraba o afirmaba, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino que solamente lo que ve que su Padre hace, lo que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo. Esto es muy lo que nosotros tenemos como doctrina de que el Padre y el Hijo son uno solo. Está bien pintado aquí o bien explicado en este versículo. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Jesús, como es Dios, él al hacer algo lo está haciendo el Padre. Sino solamente lo que ve que su Padre hace, lo que al ver el Padre haciendo, él hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre lo hace también el Hijo. Acuérdense en Juan 1, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Cualquier cosa que hace el Padre lo hace también el Hijo, desde la creación hasta ese momento. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. La unión, el centro, decimos en otro versículo, Dios es amor. El amor entre Padre e Hijo, todo le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Ahora, de vuelta, allí se hincapié en que están más preocupados por el cargar el camino en sábado, estos religiosos, por lo menos públicamente, que estar asombrados. Pero él dice, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Entonces Jesús, en vez de echarse para atrás sobre el decir yo soy igual que Dios, enfatiza aún más y afirma y aclara y lo deja muy claro su acusación de que se hace igual que Dios. Él lo acepta, lo afirma, lo asegura. Verso 21 lo lleva más adelante. Ahorita simplemente a un paralítico le regresó el poder caminar.
Pero en el versículo 21 dice, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quien a Él le place. Ahora, aquí vemos algo interesante, porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. ¿Sí? Antes Él decía, no puede hacer nada por su propia cuenta, eso es en el versículo 19, pero aquí dice, les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Entonces la unión, pero a la vez hay padre e hijo. En ningún momento aquí está diciendo, no hay padre y no hay hijo, es padre e hijo, pero le da vida a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. La acusación se hace igual que el Padre, y aquí Él está diciendo, me deben de honrar a mí como honran al Padre. Entonces está tomando esa acusación, se lo está poniendo como saco a la medida, es decir, efectivamente, ustedes deben de honrarme a mí como honran al Padre. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Entonces, si alguien tiene dudas de que Jesús decía que Él era Dios, pues hace falta que vean este pasaje en detalle, ¿no? Porque es muy claro y muy obvio aquí, que Él dice, sí, el mismo honor del Padre es el que debe tocarme a mí. Y luego sigue adelante. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Este es el mensaje fuerte y central de Jesús. Bueno, central para nosotros, ¿no? Que somos mortales. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no será juzgado. Si se fijan aquí, el Padre no juzga, en verso 22, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo. Entonces, el que oye mi palabra y crea al que me envió, es la palabra de Jesús, pero al creer, creemos a Dios que lo envió, tiene vida eterna y no será juzgado. Jesús, el juez, está diciendo, no será juzgado. El Padre no juzga a nadie, solo el Hijo, y este no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. O sea, ya no va a morir, ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Entonces Él dice, ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya. Jesús en varias ocasiones resucita a muertos. ¿Okay? Ha llegado ya. Más importante de vuelta en el Evangelio de Juan, o el más obvio, es obviamente la resurrección de Lázaro, que se hace en una forma pública, muy notoria. Entonces viene la hora, aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Ahora aquí, Hijo de Dios, pero ya ha venido explicando con un hijo que debe tener la misma honra que el Padre, ¿no? La voz del Hijo de Dios, y que los que lo oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. Por eso habíamos visto acá en el versículo 21, así como el Padre resucita a los muertos, les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Entonces por eso aquí dice en el verso 26, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Entonces Jesús, y esto si vemos el mensaje en el libro de Hechos, y el mensaje de Pablo en el libro de Hechos, él está yendo por el mundo y diciendo, Jesús va a resucitar a todos y va a juzgar a todos. Y creo que la iglesia ha perdido ese gran mensaje, ese mensaje importante. Jesús va a dar vida a todos y va a juzgar a todos. Entonces, Dios es amor, pero Jesús va a dar vida a todos y va a juzgar a todos. Por amor está la promesa que está en el 24, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no será juzgado. Ese es el amor de Dios. El que no lo cree va a ser juzgado, y esa es la justicia de Dios. Y lo vamos a ver adelante. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros
oirán su voz. Aquí importante, yo creo que es ver esto, todos los que están en los sepulcros. Aquí atrás, en el verso 25, ciertamente les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Y creo que eso es como una muestra en el caso de Lázaro y otros muertos, que Él resucita. Pero aquí dice, no se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí una resurrección de todos los muertos y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. En el libro de Génesis podemos ver, leyendo, y no es tema de ahorita, pero si lo revisan con cuidado, van a ver que Dios hizo al hombre para vivir eternamente, al grado que cuando peca tiene que quitarlo del árbol de la vida para que no viva para siempre. Él tiene que hacer algo para que el hombre no viva para siempre. Todos los hombres van a ser resucitados. No ha terminado su vida con su vida física y van a ser los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Los que han hecho el bien van a ser resucitados para tener vida. Y Jesús ya aclaró, los que creen en Él serán resucitados para tener vida, ya no irán al juicio. Entonces Jesús es el juez y Jesús es el que les da vida. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Entonces Jesús está diciendo, tengo esta unión con el Padre en cuanto a propósito. En cuanto a funcionalidades, Él me ha dado a mí el poder dar vida a quien me plazca, pero Él ha dicho, Él no va a juzgar, sino va a dejar que yo juzgue. Entonces, resumiendo ahí. Ahora, yendo ahí, Juan 5:31, y es importante introducir esto hoy. Bueno, yo espero que lo podamos terminar. Pero aquí dice, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. ¿A qué se refiere eso? Y es aquí donde yo quisiera ir atrás y decirles el versículo 18. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo. Redoblaban esfuerzos para matarlo, lo querían matar porque había violado, ¿verdad? Era blasfemo. Si lo que está diciendo no es cierto, es blasfemo. Entonces, Jesús aquí, ante esta presión que Él mismo podríamos decir, puesto a hervir, está Él predicando y mostrando y llamando al arrepentimiento al grado que quieren matarlo. Él mismo ha hecho eso. Entonces, en medio de eso que lo quieren matar, Él dice, si yo testifico en mi favor, este testimonio no es válido. Se va a la ley. Aquí lo podemos ver en Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15 es un procedimiento legal para matar, castigar a alguien, y qué es lo que legalmente se necesita para castigarlo por el crimen que haya hecho. Jesús toma esa misma medida legal y lo invierte como su defensa legal, pero a la vez la defensa de quién es Él. Pero Deuteronomio 19:15 es la ley. Dice, un solo testigo no bastará para condenar a un hombre acusado de cometer algún crimen o delito. Todo asunto se resolverá mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Por eso Jesús dice, si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. No cumple el requisito legal de tener 2 o 3 testigos. ¿Por qué entiendo el versículo de esa forma? Porque más adelante Él empieza a dar y nos va a dar 5 testigos. La ley decía 2 o 3 mediante testimonio de 2 o 3 testigos. Jesús va a dar un total de 5 testigos acerca de lo que Él dice, que es verdad y no es una mentira. Él no está blasfemando, sino efectivamente es Dios y merece el mismo honor que el Padre. Y por eso se entiende. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que Él da de mí. Si regresas a Deuteronomio 19, nos da el ejemplo de qué hacer si un testigo está dando un testimonio falso. ¿Okay? Pero Él está diciendo aquí, consta que es válido el testimonio que da de mí. Entonces dice, no, mi testimonio solo sería un solo testigo. Les presento
Y en verso 33, ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y aquí se refiere a Juan el Bautista. Y por eso quizás Juan en su evangelio dio todo este relato de Juan el Bautista. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. O sea, Dios, ¿qué necesidad tiene que tener de testigos o testimonio? Pero bueno, Jesús le está diciendo, bueno, es para que ustedes sean salvos. Entonces Jesús está defendiéndose ante una acusación, un deseo de matarlo por blasfemo, pero a la vez él sigue dando su mensaje. Yo lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. ¿Okay? Ahora, el testimonio que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Entonces, primer testigo, Juan el Bautista. Pero dice, tengo otro testimonio que tiene más peso que el de Juan. Porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Él está diciendo aquí, señores, si se fijaran que fue un hombre paralítico, inválido, de 38 años y ahora está caminando, ese mismo tarea que el Padre me ha encomendado, esas obras que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Entonces él está poniendo en su defensa el testimonio de mis obras, el testimonio de un hombre inválido de 38 años de edad, durante 38 años que ahora está sano. Ese es un testimonio. Entonces tengo 2 o 3 testigos. Ese sería el segundo testigo. Y luego verso 37. Y el Padre mismo que me envió. Y quiero que vean, no nos especifica en qué momento o en qué lugar hizo esto, pero yo creo que debemos entenderlo como Juan nos está poniendo, que era una defensa pública y legal acerca de lo que Jesús dice acerca de sí mismo. De que Él ha sido enviado por Dios y que Él merece la misma honra que Dios. Entonces, el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel que Él envió. Aquí tenemos varias ocasiones en el bautismo de Juan, precisamente en el monte de transfiguración, y hay uno más que se me escapa de momento, donde la misma voz de Dios llega y dice, este es mi hijo en que yo estoy contento y complacido. ¿Okay? Entonces dice, el mismo Padre y pienso que esa es a veces de la voz audible, porque aquí dice, ustedes nunca han oído su voz. Entonces el Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor, ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura. Entonces no lo han oído, no lo han visto, ni vive su palabra en ustedes. Okay. Ellos están tratando de seguir su ley o su palabra, pero dicen, no viven ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió. Entonces, si se fijan a través de todo esto, más que defender, es decir, no me maten, déjenme con vida, Él está diciendo, no, yo soy en quien deben creer. Y ustedes no creen en aquel que Él envió. Ustedes estudian, entonces ahí si hacemos la cuenta, hermanos, llevamos 3 testigos. Pero sigue adelante en el verso 39, ahorita repasamos los testigos. En el 39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Si se fijan, Jesús está haciendo una defensa de su ministerio, pero a la vez Él está haciendo un llamado y una invitación y tocándoles y diciendo, ustedes deben de creer en mí, ustedes deben de venir a mí para tener esa vida. Entonces los 4 testigos que llevamos hasta ahorita es Juan el Bautista, las obras que él está haciendo, la voz del Padre o el testimonio del Padre mismo y las Escrituras. 4 testigos. Mi testimonio, dice, no es válido solo. La ley dice 2 o 3 testigos, ya ha presentado 4. Y al final, en resumen, él va a presentar el 5º, que va a ser Moisés. Pero algo muy importante aquí, hermanos, para ustedes, que quiero pensar, la mayoría que van a ver este video, es para que lo compartan con otros y prediquen y enseñen. Entonces, lo importante aquí es que él ha presentado aquí un argumento a la cabeza, un argumento a la razón, un argumento de hechos concretos. Y la fe cristiana se basa en eso. Y muchas veces nosotros en nuestro ministerio vamos a estar haciendo eso, presentando esos argumentos. ¿Okay? Pero Jesús presenta todo eso. Y en el verso 40 dice, sin embargo, ustedes no quieren venir a mí
para tener esa vida. De vuelta, el simple caso del paralítico, el inválido, perdón, que ha sido sanado. No ven lo inválido, nada más ven que carga su camilla en sábado. Pero fíjense bien el análisis que Jesús hace aquí. Y parece que cambia de tema, pero no para nada cambia de tema. La gloria humana no la acepto, pero a ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Entonces, Él les hizo una presentación legal, racional. Yo soy el que Dios ha enviado y ustedes deben de creer en mí para tener vida eterna. Pero el problema número uno con ustedes no es de razón, no es de evidencia legal. El problema número uno es su corazón. En su corazón no aman realmente a Dios. ¿Cuánta gente incrédula y hacen según ellos sus argumentos y sus raciocinios y todo? Pero el problema más que nada es que ellos no aman a Dios o nos quedamos cortos porque a lo mejor inclusive odian a Dios. No quieren a Dios, no quieren saber nada de Dios. Entonces Él le dice, yo no acepto gloria humana, pero ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Y luego todavía Él dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Precisamente ellos decían, no, tú te haces igual que Dios y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. Vendría otro y él diría, yo soy fulano de tal, les ofrezco esto, y a ese lo aceptarían. Entonces Jesús va y señala, después de dar el argumento legal, podría yo decir irrefutable, ¿ok? Y él llega y dice, ¿cómo va a ser, verso 44, cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Entonces no aman a Dios, no buscan la gloria de Dios, buscan una alabanza egocéntrica, ¿ok? Para ustedes mismos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que ustedes crean? El corazón. Entonces Jesús diagnostica y dice, el problema no es la razón, el problema no es tu cabeza, sino el problema es tu corazón. Cuando estamos haciendo el ministerio, presentemos la evidencia racional, legal, histórica, que muestra que Jesús es Dios y que va, como dice el texto aquí, que es cierto que Él va a resucitar a todos, que es cierto que Él va a juzgar a todos. Pero la gente decirle, ¿sabes qué? Analiza tu corazón. Y tu corazón, si no amas a Dios, vas a perderte por no amar a Dios. Ahora, terminando, Él dice, pero no piensen que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Ellos, de vuelta aquí, lo quieren matar a Él. Y Él, de cierta forma, Él les volteó las mesas. Él es el ahora acusador, aparentemente. Pero Él dice, no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien nos va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Según ellos, con decir guarda el sábado, estamos guardando a Moisés. Pero dice, no saben que Moisés los va a acusar, en quien tienen puesta su esperanza. Y aquí Él presenta a Moisés como el quinto testigo, pero como también una fuerte advertencia a ellos. Y dice, si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces Él dice aquí también un testigo, puso las escrituras en general, pero ahora aquí pone específicamente a Moisés. Y si nos vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 en adelante, dice, el Señor tu Dios, esto es Moisés hablando, el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y de vuelta aquí está Moisés recordándoles y diciendo que iba a venir un profeta, hablando de Jesucristo. Podrían regresar, déjame nada más brevemente comentarles. Originalmente cuando salen ellos y Dios va a dar la ley, les dice acérquense al monte Sinaí. Hay una zona ahí restringida donde no debían subir, pero aún desde lejos veían los truenos, los relámpagos, etcétera, la voz tan fuerte que ellos les dio un terror a muerte, ¿no? Y ellos dicen, no queremos nosotros ni acercarnos, ya pudimos ver, y ellos mencionan ahí, pudimos ver o ver las pruebas de Dios o ver a Dios, y vimos que no morimos, pero no queremos volvernos a arriesgar. Mejor pon tú a alguien que hable con Dios y venga a hablarnos a nosotros. Entonces, el que dice aquí,
Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, verso 46, porque de mí escribió. Y ellos dicen aquí, no quiero seguir escuchando la voz del Señor, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muere. Entonces Moisés habló, Jesús está diciendo, esa profecía es de mí mismo. Ese profeta, ¿se acuerdan cuando le preguntaban a Juan el Bautista si era el profeta? Y aquí Jesús está diciendo, sí, yo soy ese profeta, a la vez soy obviamente el Hijo de Dios y el Mesías, ¿verdad? Pero entonces él dice, Moisés dio testimonio de mí, él es el que los va a acusar. Entonces, bueno, aquí sigo leyendo en Deuteronomio 18, 17, dice, me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Estas son las palabras de Dios aquí, pero Moisés está diciéndole al pueblo las palabras que Dios le dijo. Entonces Jesús le dice, Moisés habló acerca de mí. Pero bueno, regreso al 17. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Entonces aquí Jesús está diciendo, tienen que hacer caso de este profeta y si no se les va a pedir cuentas. Entonces termina, si no me equivoco, el capítulo Jesús de vuelta hablando de su incredulidad y diciendo, pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Si no creen lo que Moisés escribió. Entonces unas personas que decían, somos los super seguidores de Moisés, no debes de cargar tu cama, no nos interesa que haya habido un paralítico, un inválido de 38 años sanado, estamos ciegos a eso, no nos gusta Jesús, no amamos a Dios según Jesús mismo les dice. Pero dice, si no creen, ustedes profesan creer a Moisés, pero no creen a Moisés porque él habló de mí y no aceptan ese testimonio. Si no lo creen a él, ¿cómo van a creer a mí? Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en primer lugar, por Jesús, cómo viniste y comprobaste quién eras. Nos dices las pruebas, nos dices las indicaciones. Nos has dicho, pues, palabras bellas y palabras espantosas, Señor. Porque has dicho que todo el que cree en ti tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida y no será juzgado. Y Señor, los que hemos creído en ti nos regocijamos en eso. Qué bueno, Señor, cuando nosotros dejamos el último respiro aquí en esta tierra, estaremos en tu presencia y no vamos a volver a morir, Señor. Padre, qué espantoso, porque Él dice que el que no cree en ti, el que hace el mal, va a ser levantado para ser juzgado, Señor. Entonces, si alguna persona que está escuchando o llegue a escuchar este mensaje, está en esa situación, Señor, te pido que hoy toques su corazón, que ellos puedan ver, como dice tu palabra aquí, que no te aman, que están en una rebeldía de ti, que puedan ceder a esa rebeldía, que puedan pedirte perdón por no amarte y venir y tener la vida eterna, Señor. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues ahí hemos